Hola. Es un placer conocerte. Soy la doctora Mireille Pérez Brambila y me dedico al estudio de la transexualidad desde el año 2010. Me especializo en psiquiatría somática y en enfermedades somáticas, y sigo investigando y evolucionando en el campo de la transexualidad hasta la fecha. A lo largo de mi trayectoria, he publicado más de 184 trabajos sobre el estudio de la transexualidad en páginas web, revistas universitarias y hospitales. Todos mis escritos cuentan con una extensa bibliografía y referencias de médicos de prestigio a nivel mundial. Mis presentaciones se caracterizan por su claridad y veracidad en cuanto a los tratamientos más adecuados, permitiendo que cualquier persona pueda comprender lo que implica la transexualidad y todos los aspectos relacionados con esta condición. Estoy comprometida a seguir contribuyendo al conocimiento y la sensibilización sobre la transexualidad, brindando información precisa y actualizada. Gracias por tu interés y apoyo. Importante. Comparación entre la pseudociesis en mujeres biológicas y transexuales en el contexto de trastornos psiquiátricos. Estimados médicos especialistas, psiquiatras y psicólogos. En el ámbito clínico, es fundamental destacar las similitudes observadas entre la pseudociesis en mujeres biológicas y mujeres transexuales, especialmente en su presentación ante trastornos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, principalmente el trastorno esquizoafectivo. La manifestación clínica de un falso embarazo y síntomas psiquiátricos asociados son fenómenos que requieren una comprensión profunda y sensible por parte de los profesionales de la salud mental. La pseudociesis, o falsa gestación, ha sido ampliamente documentada en mujeres biológicas, con numerosos casos reportados en la literatura médica. Sin embargo, es importante señalar que, aunque los casos de pseudociesis en mujeres transexuales son escasos, los pocos casos publicados revelan un comportamiento clínico similar al observado en mujeres biológicas. Esta similitud en la presentación clínica subraya la relevancia de abordar este fenómeno desde una perspectiva inclusiva e informada. Ante un estado esquizoafectivo con síntomas psiquiátricos, tanto en mujeres biológicas como en mujeres transexuales, es crucial reconocer y comprender las complejidades involucradas en la manifestación de la pseudociesis. Este fenómeno no solo plantea desafíos diagnósticos, sino que también destaca la necesidad de brindar un enfoque integral y empático para el manejo de estos casos en el ámbito clínico. Asimismo, ya está demostrado que el tratamiento con psicofármacos en la mujer transexual es resistente. En algunos casos empeora la situación de su persona y las tendencias suicidas se han observado. Para aquellos interesados en profundizar en este tema, se proporciona al final de esta presentación la bibliografía pertinente que respalda y amplía los conceptos presentados. Agradecemos su atención y dedicación en la comprensión de estos aspectos clínicos relevantes. Hoy veremos el significado de pseudociesis o falso embarazo, que se observa en mujeres biológicas 20, que significa pseudociesis, la afirmación por parte de la usuaria, que está embarazada, ya que presenta todos los síntomas y signos del embarazo sin estarlo en la realidad. Este falso embarazo se observa también en mujeres transexuales, es un trastorno raro, que, a menudo se asocia con otras comorbilidades psiquiátricas, ocurre en un trastorno depresivo mayor o un trastorno psicótico, trastorno esquizoafectivo, y pocos ocurren durante un episodio maníaco de trastorno bipolar. La pseudociesis, también conocida como embarazo psicológico, es una manifestación psiquiátrica compleja de los síntomas físicos asociados al embarazo. A pesar de que la persona afectada no se encuentra realmente embarazada, experimenta síntomas que son compatibles con esta condición, tales como distensión abdominal, aumento de la sensibilidad de los senos, en algunos casos galactorrea, calambres y sensaciones de movimiento fetal. La presencia de síntomas físicos que simulan un embarazo real puede generar confusión y ansiedad en la mujer transexual. Es un fenómeno complejo que requiere un enfoque interdisciplinario para su adecuado manejo. La profundización en el conocimiento de esta condición permitirá mejorar tanto la atención de las usuarias afectadas como el desarrollo de estrategias terapéuticas más efectivas. Tabla de contenidos. Rasgos epidemiológicos y factores de riesgo. Trastorno esquizoafectivo, una compleja combinación de síntomas psicóticos y del ánimo.
Manifestaciones clínicas de la pseudociesis. Causas de la psicosis y síntomas psicóticos. Manía. Depresión. El papel de los mecanismos neuroendocrinos. Diagnóstico y manejo de la pseudociesis. El rol de la identidad de género en la pseudociesis. Manejo en general, investigación futura. Bibliografía. Basándome en la información proporcionada, es fundamental destacar las similitudes y diferencias entre la mujer biológica y la mujer transexual en relación con las manifestaciones clínicas de un estado esquizoafectivo. Se observa que ambos grupos pueden presentar síntomas psiquiátricos propios de la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Sin embargo, surge la necesidad de abordar y comprender la pseudociesis en la mujer biológica, la cual se ha identificado con frecuencia y cuenta con numerosos casos documentados en la literatura médica. En contraste, en el caso de la mujer transexual, los casos reportados son escasos, pero muestran un comportamiento clínico similar en cuanto a la manifestación de un falso embarazo y su asociación con un trastorno esquizoafectivo. Es vital profundizar en estos temas para avanzar en el conocimiento y la comprensión de estas condiciones. Este análisis subraya la importancia de explorar de manera más detallada las experiencias clínicas de mujeres biológicas y transexuales en relación con los trastornos psiquiátricos mencionados. La presencia de síntomas similares en ambos grupos, como parte de estados esquizoafectivos, resalta la relevancia de una aproximación integral y sensible a la salud mental en diversas poblaciones. La escasez de estudios y casos publicados sobre la pseudociesis en mujeres transexuales enfatiza la necesidad de ampliar la investigación en este campo para mejorar la atención y el apoyo a estas personas. La revisión de la bibliografía al final de la presentación brinda una oportunidad para profundizar en este tema y ampliar la comprensión de las complejidades clínicas y psicológicas involucradas. Trastorno esquizoafectivo, una compleja combinación de síntomas psicóticos y del ánimo. El trastorno esquizoafectivo se caracteriza por una interesante combinación de síntomas propios de la esquizofrenia, como las alucinaciones o delirios, junto con los síntomas típicos de los trastornos del ánimo, tales como la depresión o la manía. Esta condición se subdivide en dos tipos principales: el trastorno esquizoafectivo depresivo, que implica episodios de depresión mayor, y el trastorno esquizoafectivo bipolar, que incluye episodios de manía, a veces combinados con episodios de depresión mayor. Trastorno esquizoafectivo. Al considerar los factores de riesgo asociados al trastorno esquizoafectivo, se destaca la influencia de antecedentes familiares cercanos con historial de trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia o trastorno bipolar. Asimismo, factores desencadenantes como el estrés, la pérdida de un ser querido o situaciones estresantes, incluyendo eventos usuales e inusuales, pueden contribuir a desencadenar los síntomas de esta condición. Se clasifica en dos tipos principalmente. Esquizoafectivo depresivo. Este tipo se caracteriza por episodios de depresión mayor, que se acompañan de síntomas psicóticos. Los síntomas depresivos pueden incluir tristeza profunda, pérdida de interés en actividades que antes eran placenteras, dificultad para concentrarse, cambios en el apetito y patrones de sueño, y pensamientos de muerte o suicidio. Esquizoafectivo bipolar. Este tipo implica episodios de manía, que se caracterizan por un estado de ánimo elevado o irritable, aumento de la energía, falta de necesidad de dormir, pensamientos acelerados y comportamiento impulsivo. También pueden ocurrir episodios depresivos, que pueden o no ir acompañados de síntomas psicóticos. La psicosis es un trastorno mental grave que se caracteriza por una pérdida de contacto con la realidad, alucinaciones, delirios y pensamiento desorganizado. Aunque la causa exacta de la psicosis sigue siendo desconocida, se cree que es el resultado de una combinación compleja de factores genéticos, desarrollo cerebral y experiencias de vida. Los estudios sobre la psicosis sugieren que existe una predisposición genética que aumenta la probabilidad de desarrollar este trastorno. Se han identificado varios genes que podrían estar implicados en la vulnerabilidad a la psicosis, aunque la herencia genética no es determinante por sí sola.
Además, se ha observado que alteraciones en el desarrollo cerebral pueden jugar un papel importante en la manifestación de la psicosis. Estas alteraciones pueden deberse a factores ambientales, como el consumo de drogas o el estrés crónico, que afectan el funcionamiento normal del cerebro y pueden desencadenar síntomas psicóticos. Por último, las experiencias de vida también desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la psicosis. Traumas infantiles, abuso, estrés crónico o eventos traumáticos pueden contribuir a la activación de la vulnerabilidad genética y las alteraciones cerebrales, dando lugar a la manifestación de la psicosis en ciertas personas. La psicosis es el resultado de una compleja interacción entre factores genéticos, desarrollo cerebral y experiencias de vida. Comprender mejor estos elementos puede ayudar a mejorar el diagnóstico, tratamiento y prevención de este trastorno mental grave. La pseudociesis es una enfermedad rara que a menudo se asocia con otras comorbilidades psiquiátricas. Uno de los aspectos más complicados de la pseudociesis radica en la falta de comprensión acerca de su origen, desarrollo, diagnóstico y tratamiento en la mujer transexual. Esta condición, en sí misma poco conocida, representa un reto para la ciencia médica y psiquiátrica debido a la complejidad de sus manifestaciones y a la necesidad de abordarlas de manera integral. Los síntomas reales que experimenta pseudociesis pueden tener repercusiones significativas en la percepción del paciente sobre su estado de salud, su disforia de género y así como en el enfoque terapéutico de los equipos médicos especialistas y médicos especialistas en salud mental psiquiatras. La hipótesis de una mayor activación del sistema nervioso simpático sugiere que existe una respuesta fisiológica desencadenada por factores psicomentales que pueden llegar a influir en el equilibrio hormonal del organismo. Este desajuste en la regulación endocrina podría explicar la aparición de síntomas como la galactorrea, la distensión abdominal y otros indicadores comunes en casos de pseudociesis. Los estudios sobre la pseudociesis han arrojado luz acerca de los posibles mecanismos que subyacen a esta condición particular. La disfunción en las vías catecolaminérgicas del sistema nervioso central, así como la reducción en la inhibición de la retroalimentación esteroidea de la hormona liberadora de gonadotropina, configuran un escenario neuroquímico complejo que podría contribuir a la manifestación de síntomas característicos. La interrelación entre estos procesos bioquímicos y las respuestas emocionales del individuo puede resultar en una presentación clínica que imita un embarazo genuino. La pseudociesis, también conocida como embarazo psicológico, es un fenómeno complejo que involucra una interacción entre factores neuroendocrinos y psiquiátricos. Diversos estudios han señalado que la pseudociesis puede estar asociada a una mayor actividad del sistema nervioso simpático, disfunción de las vías catecolaminérgicas en el sistema nervioso central y una alteración en la inhibición de la retroalimentación esteroidea de la hormona liberadora de gonadotropina, GnRH. Estos cambios fisiológicos pueden desencadenar la producción de hormonas como la prolactina, lo que explicaría la presencia de síntomas como la galactorrea y otros signos característicos. Al tratarse de un trastorno psicosomático de naturaleza peculiar, la pseudociesis requiere de un abordaje interdisciplinario que combine la experiencia de los profesionales de la medicina y la psicología. La colaboración estrecha entre ambas disciplinas es fundamental para identificar, comprender y tratar de manera efectiva esta condición, brindando apoyo tanto a nivel físico como emocional al individuo afectado. Esta integración de enfoques resulta vital para formular estrategias de intervención adecuadas que respondan a las necesidades específicas de cada paciente. Reflexiones sobre identidad de género, experiencia con hormonas y cultura social. Este peculiar suceso puede entrelazarse de manera significativa con múltiples aspectos, tales como la identidad de género,
la interacción con hormonas y las influencias culturales en la vivencia de la transexualidad. En el contexto de la identidad de género, la pseudociesis en mujeres transexuales puede representar una expresión profunda de su deseo de experimentar la maternidad. A través de este fenómeno, se evidencia una dinámica compleja en la cual la identificación con el género femenino se entrelaza con anhelos emocionales y psicológicos vinculados a la gestación y crianza. La pseudociesis, en este sentido, podría interpretarse como una manifestación simbólica de la conexión entre la feminidad y la experiencia maternal, aún en un cuerpo biológicamente distinto al asignado al nacer. La influencia de las terapias hormonales en mujeres transexuales también puede jugar un papel relevante en la manifestación de la pseudociesis. Los tratamientos hormonales destinados a adecuar las características físicas y emocionales al género sentido pueden incidir en la percepción corporal y en la activación de procesos psicológicos asociados con la reproducción. En este contexto, la pseudociesis podría ser comprendida como una respuesta compleja a la interacción entre las hormonas y la construcción identitaria de las mujeres transexuales. La presencia de presiones sociales con respecto a la identidad de género puede añadir capas de complejidad a la experiencia de la pseudociesis en mujeres transexuales. En un entorno marcado por expectativas normativas y estereotipos de género, la vivencia de un embarazo psicológico podría servir como estrategia de afrontamiento o como forma de negociar identidades en un contexto social heteronormativo. La pseudociesis, en última instancia, podría ser analizada como una expresión de resistencia ante las imposiciones culturales acerca de la feminidad y la maternidad. Dada la escasez de investigaciones en este ámbito, se requiere un enfoque individualizado que combine elementos de la psicoterapia, el apoyo emocional, en algunos casos, el uso prudente de psicofármacos. El abordaje terapéutico en mujeres transexuales con pseudociesis debe basarse en una evaluación exhaustiva de su historia clínica, su contexto psicosocial y sus necesidades específicas. Es relevante destacar que la atención médica y psicológica a las mujeres transexuales con pseudociesis debe fundamentarse en el respeto a su identidad de género, enfoques culturalmente sensibles y una perspectiva inclusiva que reconozca y valore la diversidad de experiencias de salud. Continuar investigando en este campo es fundamental para ampliar nuestro conocimiento, mejorar las prácticas clínicas y brindar un apoyo integral a esta población. Es necesario seguir explorando y generando evidencia científica para orientar de manera óptima la atención de salud mental en esta población vulnerable. Se necesita más investigación para comprender completamente las causas, los mecanismos y el manejo de la pseudociesis en mujeres transexuales. Es importante desarrollar estrategias de tratamiento específicas para este grupo poblacional que consideren las necesidades y experiencias únicas de las mujeres transexuales. La investigación también debe explorar el rol de la terapia hormonal en la pseudociesis y el impacto de la pseudociesis en la salud mental y el bienestar de las mujeres transexuales. Ya para terminar. El contenido de esta obra y su publicación en YouTube es proporcionado por la doctora Mireille Pérez Brambila, responsable y autora, el cual se ofrece para su vista, educación, información y principalmente orientación sobre todo lo relacionado con la transexualidad. Para ampliar su información, acceda a páginas web, donde hay diferentes y múltiples publicaciones sobre un mismo tema, algunas del autor y otras que han sido publicadas sin autorización o permiso del autor, anteponiendo un nombre falso de autor, con fines de lucro. Esta presentación solo contiene imágenes, gráficos y videos, así como temas musicales gratuitos y libres de derechos de autor, proporcionados gratuitamente por Pixabay y Freepik, para su presentación en YouTube, sin ninguna violación. Las demás imágenes o gráficos son originales, con sus datos estadísticos elaborados y proporcionados por el Dr. Manuel Pérez Brambila.
Todas mis presentaciones no contienen imágenes ni fragmentos de video o música con derechos de autor. El nombre del autor y la página donde se descargó libremente, el nombre del autor se coloca en la presentación.